Recuerden, amados hermanos, que estamos trabajando acerca del quinto mandamiento, el de la honra a los padres, ¿no? Quinto mandamiento que lo encontramos allí precisamente en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. El Deuteronomio capítulo 5 es como la repetición, la refrendación, como la que queda, ¿no? En firme los mandamientos. ¿Sí? Ratificación de los mandamientos. En Éxodo 20 aparecen los mandamientos y en Deuteronomio 5 quedan ratificados esos mandamientos. Entonces, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 tenemos allí el mandamiento de la honra a los padres. Esa honra que es tan necesaria y que trae promesa en sí misma. ¿Sí? Es una promesa para aquellos hijos que lo cumplen. Y pues nosotros hemos venido estudiando acerca de este mandamiento y hoy vamos a tener un programa o una enseñanza con base a preguntas que ustedes mismos nos han hecho, ¿sí? Que ustedes han enviado, nos han escrito. Entonces aquí tenemos las preguntas. Tranquilo que nosotros no vamos a usar los nombres de ninguna de las personas que enviaron las preguntas, porque no nos interesa decir el nombre, sino más bien formular la pregunta, porque tal vez la misma inquietud que tenga esa persona que la mandó, la pueden tener muchísimos. Entonces, aquí vamos a empezar con con unas preguntas y vamos a estar acá pues interactuando en el nombre del Señor. Y tenemos una primera pregunta que nos enviaron ustedes aquí a través del WhatsApp de la iglesia, que dice: ¿qué pasa cuando el padre no estuvo presente en la crianza de los hijos, ni ha sido la cabeza, ni el sacerdote de su hogar, y luego exige respeto de sus hijos, siendo que los hijos fueron criados por los abuelos? Eso es una pregunta que, la verdad, muy común. Sí, es muy común. ¿Sí? Yo soy el resultado de la crianza de unos abuelos. Claro que sí. Sí, yo soy el resultado de la crianza. Entonces, pero dice acá, ¿qué pasa cuando el padre no estuvo presente, pero luego de repente aparece y pues empieza a exigir respeto de sus hijos? Bueno, yo creo, amados hermanos, que como hijos ante nuestros progenitores, independientemente si estuvieron o no estuvieron en nuestra crianza, pues se les debe a ellos respeto. Claro que siempre se les va a deber respeto, o sea, no hay del por qué nosotros irrespetarles, ¿sí? De hecho, la verdad, amados hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Claro. Si el eterno Dios nos permite a nosotros luego encontrarnos con nuestros padres, tal vez por X o Y circunstancia, porque pues, no sabemos las circunstancias por las cuales algunos padres abandonaron a sus hijos o los dejaron. Los dejaron con sus abuelos o los dejaron con sus tías, con sus tíos. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Claro. Entonces, terminan criándolos otras personas, digamos en este caso los abuelos, ¿sí? Como por poner un ejemplo, los criaron y de repente después ya de muchos años, ya cuando los abuelos criaron a esta persona, pues aparece ese padre o aparece esa madre. Pues bueno, dele gracias al eterno Dios por la oportunidad que le da de poder tener allí esa oportunidad, valga la redundancia, sí, de poder empezar a hacer una relación. Yo sé que esto de pronto marca la vida de muchas personas y lo digo desde lo personal. A mí me marcó una situación, sí, porque pues yo fui criado por mis abuelos, sí, mi padre y mi madre no estuvieron presentes. Y de pronto pues se dan ciertas circunstancias, ciertas situaciones en las que uno puede empezar a sentirse mal con sus padres o empezar a sentir como cierta carga, como cierto reproche hacia ellos, como ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no fueron capaces pues de levantarme? Pero pues yo creería, amados hermanos, que en el nombre del Señor, lo más saludable para usted como hijo, para usted, no lo haga ni siquiera por sus padres, hágalo por usted, es que usted pueda relacionarse y primeramente poder perdonar. ¿Sí? Porque pues obviamente en la vida de uno sí se puede dar un resentimiento
porque uno se termina preguntando muchas Claro. veces, bueno, ¿por qué mi papá o por qué mi mamá o por qué mis Igual hay padres un duelo que hay que me hacer. dejaron? ¿Por qué me abandonaron? Y pues uno tiene muchas preguntas, ¿no? Al respecto y bueno, cuando se lo encuentra, entonces uno lo que quiere es como exigirle a esa persona, a ese padre o a esa madre, bueno, ¿usted por qué me abandonó? ¿Usted qué pasó? ¿Y usted qué? Me dejó tirado como cualquier cosa. Pero lo mejor en el nombre del Señor es tratar de sanar nuestro corazón, tratar de sanar nuestra vida, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas y muchas circunstancias que se pueden suscitar. Y eso es lo mejor por la salud espiritual de uno mismo. Y obviamente, pues ante el mandamiento, pues la palabra nos enseña que nosotros debemos honrar. Y dentro de esa honra está el respeto. Pues no se trata entonces de que porque nuestros padres no nos criaron, entonces nosotros nos vamos a sentir con todo el derecho de irrespetarlos, de gritarles, de menospreciarlos. No, esa no es la actitud de un hijo de Dios. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente ya es la conexión. Sí, claro. Esa conexión que se hace en el caso cuando uno, desde que es niño, es criado por sus padres, pues uno hace esa conexión, pues padres, hijos. Obviamente esa conexión a veces es muy difícil y pues yo no voy a pretender que usted tenga esa conexión. Y se lo digo, por ejemplo, en mi caso. Esa exigencia, pues. Por ejemplo, mire, yo fui criado por mi abuela. Mi abuela siempre estuvo conmigo, pues ella fue mi madre. Y yo tenía toda confianza con ella. De hecho, mi abuela me bañó a mí como hasta los 12 años. Es que antes lo bañaban a uno hasta grande. Ella me bañaba, venga para acá que lo voy a bañar. Y las orejas le limpiaban a uno todo. Sí. Entonces, y ella me bañaba y estaba allí todo muy eso. pendiente. Cuando sí. yo conocí a mi madre, yo la conocí por primera vez cuando yo tenía más o menos unos 6 años aproximadamente. 6 años. La conocí, estuve con ella unos días, como por un mes, y luego ya volvió y se fue. Luego estuve otra temporada larga sin verla y ella venía y la veía un momentico y se iba, ¿sí? Yo recuerdo que cuando mi abuela, ella me decía, venga para acá que le toca baño, y como hasta los 12 años. Y eso me restregaba y ella se metía y eso me restregaba por todo lado. Y pues yo la veía como mi madre. Obviamente. Y yo no... Y mi mamá intentó hacer lo mismo. Cuando yo tenía más o menos esa edad, tenía como unos 10 años. Y yo fui a donde mi abuela y le dije, y yo me acuerdo que le dije, porque yo le decía señora, yo no le podía decir a ella mamá. Yo le dije a mi mamá por primera vez a los 12 años. Por primera vez. Y sentí una vergüenza cuando le dije por primera vez mamá. Yo me sentí que me puse rojo, caliente, porque pues le estaba diciendo mamá a alguien con quien yo no estaba acostumbrado. Y yo fui corriendo donde mi abuela, porque mi mamá me dijo, venga que yo lo quiero bañar. Ay, no. Y yo corrí, yo le decía, abuela, por favor, no permita que la señora, porque yo le decía así, la señora, yo le decía, que la señora me bañe. No, abuela, a mí me da mucha vergüenza, por favor, por favor. Entonces mi abuela pues habló con ella y todo eso. Pero mi abuela, en cambio, me llamaba, venga que lo va a bañar. Y yo salía corriendo para el baño a que ella me bañara, ¿sí? Dormía con mi abuela. Estaba con ella, yo la acariciaba, yo la abrazaba, jugaba con mi abuela. Bueno, toda esa parte yo con mi mamá, que hubo. pues no tenía esa confianza. Yo abrazarla hacia allá y todo esto. ¿Por qué? Porque no había hecho esas conexiones, porque pues eran muy poquitos los momentos que realmente yo iba con mi mamá. Ella a los 6 años vino, estuvo más o menos como un mes, y se fue, y luego no volvió sino como hasta dentro de 2 años. Y regresó, y luego, y así, estuvo otro mesecito y se volvió a ir. Entonces yo no tenía esa conexión allí con ella. Entonces, pues, no hay esa conexión. Entonces sí es muy diferente esa conexión, y pues no se puede pretender que haya una conexión de ese tipo cuando pues no se trabajó, claro, no se sembró y se cosechó, todo eso. O que muchas veces no solamente es porque hayan sido criados por sus abuelos, sino que estando presentes esos padres siguen haciendo daño, ¿no? Porque también pasa mucho
que son padres que de pronto no cambiaron sus actitudes, no estamos para juzgar, pero la relación en cuanto a conexión no va a ser obviamente la misma que se tiene con una persona, con un papá que estuvo presente y que pues si de pronto ha tenido alguna que otra equivocación o error, pues no es un papá que haya lastimado y eso hace la diferencia. Sin embargo, todas las personas tenemos derecho a ser respetados, ¿sí? A nunca jamás le permita a sus hijos que irrespeten a sus padres, así no hayan sido buenos padres. Así Sí, porque también aquí no nos amplía mucho el panorama, pero pues si es una persona que exige respeto, seguramente él sigue con sus actitudes de pronto de seguirlos lastimando, porque por lo general un papá que no ha estado presente y es consciente de eso, pues no exige. Está es como a la expectativa si sus hijos bondadosamente lo quieren hacer. Entonces Sí. pareciera que es alguien que está presente, creo yo inferir allí, que de pronto al exigir, pues se sienten los hijos como en una obligación incómoda. Pero hay algo también que me parece como muy importante, Carlos. Bueno, tú comentabas eso en tu crianza. En la mía particularmente, al no estar con mi papá, nosotros como seres humanos hacemos procesos de duelo en todo. Cuando no tenemos cerca a los padres, cuando ellos no están presentes en nuestra vida, pues pasamos por esas etapas de duelo. A mí particularmente dijiste algo que es muy importante y lo dice la Biblia, cuando uno empieza a perdonar a su progenitor, a sus progenitores, o en este caso a su progenitor en mi caso, empieza a crearse una conexión de sanidad, que sí, sinceramente es muy importante. ¿Y cómo lo hice yo? A través de las conversaciones con mi madre. Poder entender los antecedentes de mi papá, donde sin que él estuviese presente, porque aparte de eso ya falleció, entonces me quedé como con la gana de poder sentarme y de pronto poder conversar con él y yo siempre tuve en mi deseo, en mi corazón, sentarme con mi papá y decirle, bueno, papá, yo quisiera conversar contigo y que tú me cuentes sin que yo te juzgue, porque no te voy a juzgar solo porque quiero saber el por qué no quisiste estar con nosotros. Pero como no se pudo porque mi papá terminó, pues creo que en 2010 falleció él y no pudimos nunca tener esa conversación. Pero yo empecé a pedirle al Señor que yo quería como cerrar ese ciclo y a través de mi mamá empezar a conocer los antecedentes de él. Y mire, resulta que el Señor empieza a hacer una obra maravillosa. Todo es la propuesta del corazón. Yo deseo en mi corazón perdonar a mi papá. Y empecé en ese proceso y en ese proceso yo pude tener mucha empatía de entender qué pasó cuando niño, qué pasó cuando joven y qué le pasó a él que hizo que tuviera esa inclinación a hacer lo que hizo. Entonces hay una primera parte que es el respeto, pero si usted es un hijo de Dios y usted quiere entender a su papá y perdonarle, pues eso es un segundo gran paso. Y yo no le voy a decir que usted va a tener una conexión como un papá de verdad que ha estado presente, pero por lo menos hay un perdón y el respeto le va a salir fluido. Así la persona esté presente y haga el mal que haga, usted lo va a respetar porque usted ama tanto a su Padre Celestial, que si ese es el mandato de su Padre, que si su Padre que está en el cielo se lo está pidiendo, usted se lo ofrece a ese papá o a esa mamá que por X o Y motivo pues no estuvieron presentes en la vida de sus hijos. Así es, sí. Y eso es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, pues yo no tenía a mi mamá, como pues los he dicho, y ella pues esporádicamente estaba, pues yo la veía. Eso sí, pues ella siempre enviaba económicamente pues todo el dinero para mi mantenimiento, para todo lo que se requería, ¿no? Pero nunca tuve esa conexión como tal. Claro. En realidad nunca la tuve. Y resulta que una situación se presentó a mi mamá, una situación de su vida, que le obligó a ella a venir, a regresarse directamente ya a Colombia. Yo tenía más o menos unos 18, 19 años y yo había hablado, como decía mi esposa, que eso es muy importante. Yo había hablado ya ahí con mi abuela y de pronto ya en una conversación, ya siendo yo ya adulto, Claro. sí, ya como entendiendo más que con una mentalidad de niño, pues un día le pregunté a mi abuela, le dije, abuela, ¿por qué mi mamá me dejó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, pues mi abuela me contó
y digamos que pude entender Claro, ya uno los entiende. motivos Ujú, que tuvo mi mamá para dejarme. ujú. Y de verdad pues me dolieron porque sé que ella había sufrido, Claro, ¿sí? a partir del sufrimiento. Exactamente, había sufrido. Ujú, Entonces cuando mi mamá regresa bajo una situación bastante difícil, eh, pues yo intenté, por lo menos con ella, intenté hacer ese vínculo, ¿sí? ujú. Yo le dije, mamá, tranquila, pues ya para ese momento yo tenía, como les dije, 18, 19 años aproximadamente. Le dije, yo estoy acá, presente, no te preocupes, yo voy a responder por ti, no hay ningún problema. Ella llegó, de hecho llegó con un hermano mío, o sea, un medio hermano, ¿sí? Ujú. Un hijo de mi mamá. Le dije, y también por el niño, yo te voy a ayudar, puedes contar conmigo. Y empecé como ese proceso de, de sanidad, Ese. de sanidad. Y aunque pues obviamente no les voy a decir pues que tenía la confianza que yo tenía con mi abuela, porque es que uno pues los hijos, pues cuando se ha hecho esa conexión, pues se tiene Claro, mucha confianza, claro. pues intenté hacerlo de esa manera y Ujú. empecé a tratar y darle como esa honra y todo esto. Solamente que, pues, voy a comentar algo. Hubo un punto de quiebre entre mi mamá y yo y fue bastante fuerte, amados hermanos, y se lo voy a contar como un testimonio, ¿sí? Para que nosotros aprendamos también, pues, todo esto del perdón. Eh, Cuando yo estaba acá con mi mamá, pues yo le estaba ayudando a ella en todo, en su casa, en todo. O sea, traté de empezar a hacer esa ayuda total que ella necesitaba. Así fue. Y pues yo decidí, más adelante, pues ya pasó mi vida, decidí casarme. Entonces, pues esa fue una de las primeras cosas que mi mamá le molestó. ¿Sí? No sé por qué ella se molestaba así. De hecho, yo hablé con mi abuela y mi abuela me dijo, no, Yamilet es la mujer que Dios tiene para ti, me dijo mi abuela. En cambio, mi mamá pues rechazó de entrada a mi esposa, no la aceptó. Yo le decía, pues mamá, tú tienes que entender que ella va a ser la esposa que yo he elegido y que Dios me ha dado y pues tú eres mi mamá, debes entenderlo. ¿Por qué? ¿Ya que te ha hecho? No sé. La verdad, ¿a qué se debía eso? Yo trataba de preguntarle, pero ¿por qué? Pero dime un motivo, ¿por qué la rechazas? ¿Por qué? Entonces, allí ya empezó a haber una situación nuevamente. O sea, yo venía tratando de construir eso con mi Ese mamá, vínculo. ese Ujú. vínculo que se estaba construyendo muy lindo. Mm. No sé si fue por eso, de pronto ella tal vez veía que al yo enamorarme y desarrollar una relación, pues podía quebrarse ese Ujú. De vínculo que se pronto. estaba desarrollando. Sin Ujú. embargo, yo la verdad no lo quería hacer de esa manera. Ya cuando nosotros nos casamos, pues yo le dije, mamá, bueno, tú verás, pues, si vas a asistir o no a mi boda, pues sí asistió, Sí, sí sí, estuvo. pero pues a mí quien me entregó en el altar, pues fue Fue la mi abuelita. abuela, ¿no? Mi Ujú. abuela. Ella me bendijo. Entonces, nosotros nos casamos y nosotros quedamos en embarazo muy rápido, ¿sí? Como a los 3 meses Ujú. de habernos casado, ya estábamos en embarazo de nuestra hija Valentina. Y pues ustedes saben lo que significa un hijo. Pues para mí eso La fue una bendición. emoción muy grande. Ujú. Y cuando mi hija nació, sí, cuando nació Valentina, pues yo inmediatamente me comuniqué con mi abuela. Fue a la primera persona que yo llamé para decirle, ya nació, fue a mi abuela. Entonces yo la llamé y le dije, abuela, ya nació mi hija, sí, ya nació Ay, Valentina, y sí. entonces pues mi abuela se puso a llorar Ay, incluso por el sí. teléfono, Mm. me dio muchas palabras de bendición y fue muy lindo, fue muy especial. Entonces ya cuando salimos de la clínica yo incluso le he dicho a mi abuela, porque mi abuela estaba enferma, Ajá. entonces yo le dije, entonces yo la quiero llevar hasta la casa
para que la conozcas, abuela, ¿sí? Obviamente, pues Yamilet en este momento está muy frágil y pues yo sí quiero ir con Yamilet. Entonces, cuando ya Yamilet se recupere de su parto, porque mi esposa quedó bastante afectada del parto, casi se me muere, de verdad, Ay, sí, sí, casi, mi esposa casi, de hecho el médico me dijo, no, ya la niña se puede ir, la que no puede ir es su esposa, ay, sí. porque ella sufrió una situación allí, pero gloria a Dios, pues todo salió a bien. Entonces yo le dije a mi abuela, entonces cuando ya Yamile esté mejor, que ya recuperada y que realmente se pueda mover y que sea saludable, que ella salga, entonces llevamos la niña, vamos, para que la conozcas, abuela. Porque pues mi abuela se encontraba en una situación de enfermedad físicamente. Y mi abuela me dijo, no, yo quiero ir. Yo, abuela, no, no, yo quiero. Y no hubo poder humano y allá Allá llegó. nos llegó a la casa. Y nos llegó con Ay, sí, unos aretes muy lindos. unos presentes de oro Ay, hermosos para la niña. Fue algo tan especial. Hermoso. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando Bella. yo intenté pues comunicarme con mi mamá, no me podía comunicar con ella y todo esto. Entonces, un día, ya mi esposa estaba allí mejor. Entonces, en una reunión familiar, pues yo quise llevar la niña para que mi mamá la conociera. Y cuando yo le presenté a mi mamá, le dije, mamá, mira, ella es tu nieta, es Valentina. Mi mamá lo que hizo fue decirme, mirarme y me dijo, esa no es nieta mía. Y se dio la vuelta y se fue. Obviamente, amados hermanos, y les cuento esto como pues ya son cosas como muy personales, pero obviamente eso fue un golpe para mí fortísimo. Yo sentí que ahí, digamos, la relación que yo intentaba como establecer con mi mamá, que era un poco complicada, pues ya eso se fragmentó, se dañó porque pues, nunca había sentido un dolor tan fuerte o nunca había experimentado algo como el rechazo de su hijo y sobre todo de mi madre. Se elevó, o sea, ya habías pasado tú Sí. algo y eso es lo que Claro, hizo elevarlo más. se elevó, o sea, Sí. de hecho fue más duro como que, bueno, yo entendía el por qué ella me había dejado De a mí, niño. de Ujú. niño, y por cuando yo hablé con mi abuela y mi abuela Claro. me explicaba y todo eso, entonces yo ya de adulto entendí, bueno, sí, yo entiendo por qué mi mamá lo Claro. hizo, ¿sí? Pero no entendía yo era por qué rechazaba a mi hija. Y eso me trajo a mí una situación con mi mamá bastante fuerte, como de hasta odio, ¿sí? Y empecé a luchar con eso. Sin embargo, yo traté de buscar a mi mamá, pues para poder arreglar la situación, pero pues no sé, mi mamá había tomado como esa decisión que no la entendí. Y lo más triste, amados hermanos, lo más triste es que mi mamá luego, al tiempo, enfermó gravemente. Entonces, cuando ella está tan enferma, pues yo empiezo a tratar de ponerme como al frente de su situación, por lo menos con todos sus medicamentos. Yo dije, no, con todos los medicamentos. Ajá. Asumirlo. Sí, asumir todos esos costos. Mi esposa y yo habíamos viajado, estábamos en un viaje. Estábamos en ese momento, nos encontramos en otra ciudad. Cuando llamo, pues para ver cómo está mi mamá y está muy mal. Y justo en esa llamada es que ella empieza a decirme, hijo, perdón. Entonces, ella empieza a pedirme perdón. Me decía, dile por favor a Yamilet que me perdone. Dile a mi niña, a Valentina, que me perdone. Fue un momento muy duro. Fue un momento de verdad bastante complejo. Sí. Ese día, esa noche, porque fue una noche, estuvimos allí y yo, claro, pues Valentina estaba pequeña. Unos años. Sí, estaba pequeña Valentina. Yo sí, mamá, tranquila. Pues yo ya entendía en la situación que ella estaba, pues tampoco. Sí, claro. Yo le decía, no, mamá, tranquila, Claro. sí, yo te perdono, tranquila, mamá. Lo importante es que todo esté bien delante del Señor. ¿Sí? Y pues lamentablemente al otro día, de hecho, hablando con mi mamá, al siguiente día, yo estoy hablando con mi mamá
Y en el momento que yo estoy hablando con mi mamá, pues ella está prácticamente en su último momento y ya yo cuelgo, me despido y en el momento que yo me despido, cuando yo me despido, apenas yo cuelgo, inmediatamente mi mamá fallece. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les quiero decir con esto, amados hermanos? Si nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos, de reparar, pues hagámoslo. Yo sé que tal vez no va a ser la relación más íntima que uno quisiera, de pronto, bueno, y si llega a suceder que sea así, bueno, pues qué alegría, qué bueno. Pero, amados hermanos, lo mejor es el perdón. Sí, es lo mejor. Lo mejor es tratar de curar y de sanar las heridas. Yo viví, obviamente, por mucho tiempo con esa situación, como con esa ira, como con ese, porque yo sentía que, bueno, el desprecio, el dolor, todo eso que sucede, traté de empezar a pedirle al Señor, Señor, sáname, Señor, porque es uno el que empieza a consumirse. Claro. Y pues yo entendí que ella era mi madre, y escúcheme bien, a pesar de que ella de pronto hubo ese momento que por qué lo hizo, no sé, nunca tuve la oportunidad de que mi mamá me explicara el por qué cuando yo le presenté a mi niña en los brazos y le dije, mira mamá, tu nieta, porque yo veía que mi mamá pues no había querido ir a verla, ni nada de eso, entonces yo busqué a mi mamá para mostrársela, para llevársela, porque quería eso, o sea, yo decía, es mi mamá, entonces yo la quería pues como parte como de esa honra, del respeto, mira mamá, mira Valentina, es tu nieta, mi hija, tu nieta, y cuando ella me dijo, esa no es nieta mía, uy, yo me quedé, de hecho yo ahí no supe ni qué hacer, yo me quedé paralizado. Y eso obviamente provocó un choque en mí fuerte, pero pues no hizo que yo llegara a irrespetar a mi mamá. No. Porque una cosa es el muy respeto, educado. ¿no? Es que siempre ha sido muy educado. El respeto, o sea, en ningún momento. Entonces, pues estuve allí, traté, de hecho, pues yo trataba de ayudar a mi mamá como podía, de acuerdo a las circunstancias. Cuando tuvo su enfermedad, yo dije, yo me encargo, pues, por lo menos de todos los medicamentos y de toda la parte clínica, pues yo la asumo, tranquilo, yo asumo toda la parte clínica y toda la parte médica. Pero pues es mejor el perdón. Exacto, y aparte algo que a mí me parece, bueno, ya uno con los años, cuando uno ya, pues ahí estábamos muy jóvenes, bueno, primero hay una etapa cuando es niño uno nunca entiende. Cuando ya llega a los 18 años, trata de hacer el vínculo porque hablando con la abuela, o en mi caso hablando con mi mamá, ya uno empieza como a entender. Cuando uno se vuelve padre, los entiende aún más. Sí. Entonces, yo sí pienso, y lo último que yo ya analizando la situación es que un niño cuando ha sido sometido a abandono, un niño cuando ha sido de pronto maltratado por sus progenitores, y le ha tocado esa situación, pues obviamente eso es lo que aprende y eso es lo que termina dando. Entonces yo le decía a Carlos, nuestros progenitores fueron niños que estuvieron de pronto en una situación de vulnerabilidad mucho tiempo y se volvieron adolescentes y se volvieron adultos que nunca pudieron superar esos estados de vulnerabilidad y abandono y no hubo otra manera de comportarse sino así. Entonces fueron personas que cometieron errores, pero cuando uno habla y dice eso, pues no sé si ya de adulto uno ya le da un profundo dolor y uno dice, bueno, ella se equivocó, o en mi caso, él se equivocó porque se equivocaron con ellos, porque eso fue lo que aprendieron. Pero como yo ya tengo en mi corazón al Señor, entonces uno chulea eso, uno dice, bueno, entonces en mí tiene que haber el amor y el perdón del Señor para que yo siga sembrando en mis futuras generaciones en la palabra del Señor. Y eso lo ayuda a uno a recordar este tipo de cosas, pero con esa nostalgia de saber que a lo último, gracias al Señor, puede uno perdonarlos. Así es. Y que uno ahorita dice, ay, bueno, Señor,
tú lo quisiste así, porque es que no estuvo en nuestras manos, no estuvo, Sí. no, Carlos era muy pequeño, era muy pequeña y no estaba en nuestras manos, o sea, eso no lo teníamos nosotros bajo control, pero perdonar sí tenemos eso, el control, Claro. tomar esa decisión y volvernos empáticos e ir a la niñez de mi mamá, a la niñez de mi papá, cómo les tocó a ellos. Si hubiese sido yo, tal vez hubiera hecho lo mismo o algo peor, porque es que los seres humanos siempre tendemos como a pensar que vamos a ser mejores que otros y no es así. Nosotros porque gracias a Dios tenemos el conocimiento de la palabra, pero si hubiésemos sido expuestos a todo lo que ellos fueron expuestos, Carlos, tal vez nosotros podríamos ser peores. Sin embargo, la misericordia del Señor fue muy grande con nosotros. Entonces, cuando usted se pone en los zapatos de otra persona, entonces usted puede entender. Obviamente no va a haber una conexión tan fuerte, pero sí va a haber respeto y sí va a haber perdón. Y porque es un mandato del Señor, hay que obedecer. Y en eso hay bendición. Así es. Acá tenemos otra pregunta que es muy similar a la primera. Sí, es muy similar. Dice, ¿por qué se debe honrar a una persona que no asumió su papel de padre o de madre? Si aún en una ocasión el Señor preguntó quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, y él respondió, son los que obedecen la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué se debe honrar a una persona que solo engendró, pero nunca actuó como padre o como madre? Yo creo, amados hermanos, que cuando nosotros venimos al Señor y estamos en el Señor, somos nueva creación, somos nueva criatura. Nosotros no respondemos como responde el mundo, ¿sí? El mundo intenta responder dependiendo de acuerdo a cómo le dieron o le hicieron, entonces así dan y hacen. Y yo creo que esa no debería ser nuestra actitud. Sí, hay múltiples situaciones que suceden. Claro. En esta pregunta, pues, dicen, bueno, el Señor dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, él no estaba, él no estaba haciendo esa pregunta porque él estuviera despreciando a su madre. Sí, él está allí en medio de una multitud, está predicando, y en medio de toda esa multitud, alguien le informa al Señor, le dice, afuera está tu madre y tus hermanos. Entonces el Señor aprovecha eso a preguntar, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues son los que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Son los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son mi padre y esas son mi madre y esas son mis hermanos. Pero él no lo respondió porque él estuviera en ese momento tratando de sacar allí a su madre, de hacerle a un lado o de deshonrarle, ¿no? O sea, como quien dice, deje esa señora allá afuera, que no me interesa. No, en ninguna manera. No. El propósito era que todos los que estaban allí, era que entendieran que la familiaridad se entiende desde la perspectiva de esto. Sabemos que Miriam era una mujer, dice, temerosa de Dios. Una mujer que incluso hasta el momento, incluso en la muerte de Yeshua, guardó los mandamientos. Porque cuando se acercaba, dice que se acercaba a un gran Shabbat, porque estaban en la fiesta de Pesaj, y venía ese día de gran Shabbat, que es el día 15 del mes de Aviv, del primer mes del calendario hebreo. El día 15 es un gran día de Shabbat. Entonces se acercaba ese día. Dice que conforme al mandamiento reposaron ese día. A pesar de que ya había muerto el Mesías y que lo habían puesto en la tumba y no fueron allá. Estuvo por encima el mandamiento. Entonces se ve que era una mujer que era muy temerosa del eterno Dios. Entonces en ningún momento el Señor lo dijo de manera déspota, ¿no? Como por decir, esa mujer de allá, que hay allá, no es mi madre. No. Él no lo hizo por eso. O sea, que está haciendo dos relaciones que no. Entonces, ¿por qué se debe honrar a una persona que solo engendró? Bueno, mire, la Biblia dice que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien. Y que el mal, precisamente, se vence con el bien. Y no hay forma más efectiva de sanar nuestro corazón que cuando nosotros hacemos el bien a aquella persona que tal vez entendemos que nos hizo mal, sobre todo por la cercanía tan tremenda como son nuestros padres. Y la mejor forma de sanar nuestro corazón y de sanar nuestra alma es esa, es haciéndole el bien. Y si uno como hijo tiene la oportunidad de hacerle bien a ese padre o a esa madre que solamente engendró
O sea, por lo que yo entiendo es como que lo engendró y lo abandonó y y de se repente fue. aparece por allí de la nada. Pues si la persona tiene la oportunidad de hacerle el bien, no solamente de respetarle, porque respetar hay que respetar, Claro. sino de ir más allá del respeto, esa honra, de ayudar, de extender la mano, pues eso es una manera de sanarnos a nosotros Lo que pasa es mismos. que yo pienso que nosotros, la gran mayoría de personas se quedan ancladas en por qué lo tengo que hacer cuando se privan de la bendición del perdón. De hecho, cuando yo tengo oportunidad de estar en consejerías con mujeres que tienen muchas enfermedades, dentro de esas muchas enfermedades autoinmunes, y uno empieza como a escarbar un poquito más adentro de esa relación con sus progenitores, donde todavía hay ese odio entonces uno dice, bueno, el Señor nos está permitiendo guardar este mandamiento porque nos trae beneficio de salud a nosotros, porque cuando una persona tiene rencor en el corazón, cuando una persona no ha podido sanar, eso trae una cantidad de enfermedades. ¿Sí? Entonces es una bendición para nosotros mismos el perdonar te libera, te deja livianito, te permite recibir bendiciones más bien impides que este cuerpo sea azotado porque el odio y la raíz de amargura trae una cantidad de enfermedades. Simplemente Dios te quiere hacer el bien. Obedece, perdona, honra, porque el beneficio es para ti. Ya Dios entenderá de la persona. Dios, el juez justo, traerá en el tiempo a la persona y es el encargado realmente de juzgar. Pero por lo que respecta a nosotros debemos perdonar. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, trae bendición. De verdad que uno entra a excavar un poquito, sobre todo en enfermedades autoinmunes, y uno se da cuenta que son mujeres que tienen demasiado, o sea, guardaron demasiado rencor en el corazón, demasiado, y por qué lo tengo que hacer, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces empiezan a generar una cantidad de enfermedades solamente por el bien de uno. Por ese bien es que nosotros deberíamos aprender a perdonar algunas enfermedades, hay unos tipos de, bueno, la gran mayoría de enfermedades tienen el nacedero en la parte emocional, donde no se ha perdonado realmente. Entonces, pues, es un mandato y hay que obedecerlo. Así es. Entonces, pues, la verdad, amados hermanos, pues nosotros tenemos la oportunidad de perdonar. Y qué mejor, pues, hacerlo con aquella persona que es el progenitor o la progenitora, pues, que tiene uno de todas maneras ese vínculo tan fuerte porque, pues, nació, o sea, el Señor los usó a ellos como instrumentos. Entonces, si uno tiene esa oportunidad, pues, véala como una bendición. Porque nosotros siempre, como dice la palabra, vencemos el mal con el bien. Con el bien. Si de pronto por X o Y circunstancia nuestros padres nos dejaron, nos abandonaron, no estuvieron allí, digamos, pongamos el ejemplo por irresponsables, pongámoslo. Por ejemplo, en el caso de mi madre, yo entendí que había sido una situación de fuerza mayor. Fuerza mayor. Ya cuando yo fui adulto yo entendí y de hecho me dolió mucho el corazón darme cuenta el motivo por el cual había sucedido eso y cómo mi madre había sufrido, porque había sufrido muchísimo y siendo muy joven. Entonces, esa es una situación, pero pongamos el escenario más patético, que abandonaron a los hijos por irresponsables. No porque una situación de fuerza mayor, nada de eso, sí. ¿Ah? El mío, mi padre. Sí, sino por irresponsables. Sí, porque no hubo responsabilidad. Aún en eso. Si el día de mañana yo tengo la oportunidad o la persona tiene la oportunidad de encontrarse con esa persona, pues no debemos pagar de la misma manera. No. No, este señor me abandonó, fue un irresponsable y todo eso, pues nada, conmigo que no cuente, que por mí que se muera. No. Mucho cuidado que eso es maldición. Ay, sí. ¿Sí? Porque no podemos desear mal. Y si nosotros podemos hacer algo realmente de justicia, pues la justicia de Dios no es como la justicia del mundo, porque es que el mundo siempre quiere pagar de acuerdo a como el otro pagó. Entonces, si el otro me hizo mal, pues le devuelvo mal. Así funciona el mundo, pero en el mundo espiritual es muy diferente. En la dimensión espiritual es otra cosa.
Aún dice la palabra que bendigamos a los que nos maldicen. Y no está hablando de los padres, está hablando de la gente. Y por eso dice, vence el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien, amados hermanos. Por lo menos a mí que me quedó de sinsabor. Yo hubiera querido poder hablar con mi papá y haberle permitido a él la oportunidad de que yo lo hubiese evangelizado, porque yo hubiera querido poderle mostrar la bendición del evangelio, porque es que de eso se trata el evangelio, ¿sí? Y yo quería realmente, cuando yo escucho testimonios como estos, donde los progenitores realmente han abandonado a sus hijos, pero que con el tiempo se encuentran y son sus hijos los que los llevan al camino de salvación, a mí me parece tan bonito, tan transformador, me parece un nivel de espiritualidad tan alto, tan superior de la persona, que yo digo, eso es lo que yo hubiera querido hacer con mi papá, ¿sí? Porque yo creo que es muy bonito poder llevar a un padre a que esté con el Señor, a que conozca el evangelio, porque al fin y al cabo nosotros todos somos almas. Así es. ¿Cierto? Y realmente lo que vale es la vida eterna. Entonces, poderle dar esa oportunidad a esa otra alma, que fue mi papá, eso me tenga hubiese... la salvación. Que tenga la salvación. A mí esos testimonios, porque los he escuchado, la verdad, de muchas personas he escuchado, bueno, aunque no viví con mi papá o con mi mamá, pues tuve la oportunidad de poderle presentar el evangelio y que esa persona fuera salva. Y yo digo, bueno, qué bien. Pero bueno, no se me dio la oportunidad, también estaba dentro de los planes del Señor. Sé y entiendo que mi papá en algún momento conoció el evangelio. Y me gusta pensar siempre que lo que el Señor es tan bueno y tan misericordioso y que la justicia de Dios es tan diferente de la humana, que ahí tuvo que haber habido misericordia de Dios. Me quedo pensando en eso y con eso me quedo y eso me ayuda muchísimo para que, listo, si no estuvo conmigo y las falencias y los vacíos que yo tengo son a partir de esa ausencia, bueno, así lo quiso el Señor, por algo me pasó por esa situación, algo aprendí a depender del Señor, encontré paternidad de otra manera. Yo tenía que pasar por ahí y eso para mí fue bendición, pero nunca maldecirlo, jamás. Sí, entonces en esta segunda pregunta que leímos, dice la parte final, entonces, ¿por qué se debe honrar a una persona que solo engendró pero nunca actuó como padre o como madre? Pues la respuesta es esa, se debe honrar, primero porque es un mandamiento, y segundo, porque es la mejor medicina y es la mejor terapia para uno poder sanar. Amados hermanos, entendamos esto. La mejor forma de sanar nuestro corazón, precisamente con esa situación que se puede presentar ante los padres, porque es que una cosa es con un tercero y otra cosa es con los papás. Claro, eso marca durísimo. Claro, con los que se supone que no deben abandonar, que deben cuidar, muchísimo, que deben proteger. Sí, porque aquí no estamos hablando de un tercero. Sí, tal vez por la forma en que se hace la pregunta acá, entonces, ¿por qué se honra a una persona que solo engendró pero nunca actuó como padre o como madre? Sí, está hablando de una persona que realmente nunca veló, ni se preocupó por sus hijos y ya viene a aparecer después en la vida de los hijos, de cuando ya de pronto ya están grandes, ya maduros los hijos y todo eso. Pues bueno, eso es una oportunidad de vida y nosotros no debemos pagar con la misma moneda. Entonces, si esa persona equivocadamente hacia nosotros actuó de la manera indebida y nos abandonó, nos dejó, pues ¿por qué si nosotros se nos da la oportunidad, porque estas son oportunidades y debemos aprenderlas a ver como oportunidades, porque son oportunidades para sanar el alma? Tenemos la oportunidad, ¿por qué no hacerle el bien? Alguien dirá, no, es que no es justo, es que fue un mal padre, pero ¿por qué no hacerle el bien? Si el que está ganando es uno como hijo. Totalmente. Y el Señor te va a bendecir, el Señor dice, te irá bien. Claro. Te va a ir bien, hágalo y va a sentir esa satisfacción de hacer el bien y de hacerlo a su progenitor
y de empezar a sanar su herida, empezar a sanar su corazón. Es la forma más efectiva y la forma mayor en la que nosotros podemos sanar nuestro corazón, haciéndole el bien a nuestros progenitores, aunque ellos nos hayan abandonado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos con una tercera pregunta. Dice acá, si trabajo de lunes a viernes todo el día y solo sábados y domingo tengo libres, pero los domingos no hay transporte en mi ciudad para ir a visitar a la mamá y solo se facilita ir los sábados para verla, entonces allí es válido transgredir el Shabbat para visitar a la madre como parte de honra de visitarla e ir a verla. ¿Es válido hacerlo en sábado? Bueno, por lo que entiendo, la persona, por lo que nos escribe, en donde vive la persona, lo que entiendo es que los domingos no hay transporte. O sea, la persona trabaja de lunes a viernes, descansa los sábados y domingos, pero los domingos no hay servicio de transporte, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Entonces debe ser que en esa ciudad, eso es lo que entiendo, en esa ciudad no hay servicio de transporte los domingos. Entonces, como no hay servicio de transporte, a la persona le es muy difícil transportarse para ir a visitar a su mamá, porque imagino que vive entonces, pues... Lejos, ¿no? O sea, ¿qué tan lejos? No sé. Entonces, pregunta que si es válido en Shabbat, como descansa los sábados también, pues visitarla. Se está transgrediendo, amados hermanos. Nunca vamos a transgredir el Shabbat cuando estemos cumpliendo un mandamiento. Si usted tiene la oportunidad solamente el sábado, porque pues como lo expresa allí, ¿no? Al parecer pues no hay transporte, no hay forma de movilizarse y tal vez viven, por lo que yo entiendo, pues viven muy distante, muy lejos y no les es posible una forma de transportarse para visitar a la mamá en los días domingos, pues los sábados, que sí hay un transporte y que tiene libre, pues usar un tiempo del Shabbat para ir a visitar a la mamá, hay que hacerlo. Y que imagínese, usted le va a poder compartir la palabra, va a poder adorar al Señor. Mamita, aquí estoy para compartir contigo el día que hizo el Señor. La invita a un cierre de Shabbat. Vamos a hacer un cierre de Shabbat, vamos a adorar al Señor, vamos a orar, vamos a arrodillarnos. ¿Qué necesita, madre, que le acompañe en esa petición de oración? Camine, salgamos a evangelizar, camine, madrecita, salgamos al parque y vamos a exponer la palabra del Señor. Camine, madre. Claro, es una bendición. Recordemos lo dicho por nuestro Mashiach. ¿Qué hay que hacer en día de Shabbat? Preguntó él. ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. ¿Salvar el alma o condenarla? Pues la respuesta natural es, entre lo bueno y lo malo hacemos lo bueno. Entre salvar el alma y condenarla, la salvamos. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Mire que la mayoría de Biblias, eso yo lo expliqué ya cuando estuvimos hablando en el tiempo del Shabbat, ¿no? Yo lo expliqué. La mayoría de las Biblias dice salvar la vida o condenarla, pero literalmente el texto no dice salvar la vida, sino el alma. Usa la palabra alma en griego. Entonces, salvar el alma, porque es que se trata del alma, o condenarla. Entonces, aproveche ese tiempo para ir hasta donde su mamá y hablarle y hacer el bien a su madre y hacerle un bien tan glorioso como llevarle la salvación. Claro. El mayor bien que nosotros le podemos hacer a cualquier persona es darles la salvación, llevarles la salvación, enseñarles la salvación. Es el más grande bien. Allí no se está quebrantando para no el Shabbat. De hecho, se trata el Shabbat de eso. Claro, es una bendición. Se trata de eso. Eso es una oportunidad. De tener allí. Entonces, obviamente no está transgrediendo el Shabbat y tiene la gran oportunidad. Es decir, de hecho, sería infame que usar el Shabbat como pretexto para no visitar y para desamparar a esa madre. Claro. No, mamá, como es Shabbat, no te puedo visitar y no puedo estar contigo y entonces la desampara. No. Ahí sí sería pecaminoso, ahí sí sería pecado, que se está usando el Shabbat. Es como aquellos fariseos, la clase religiosa que usaba, precisamente tenía esa capacidad de usar excusas desde la Biblia para no honrar a los padres. Entonces les habían enseñado a las personas, dentro del fariseísmo se enseñaba que si alguien tenía un recurso económico, ¿sí?,
y con el objetivo de no usarlo a favor o para ayudar de pronto a sus padres, de pronto tenía el dinero, ¿no? Tenía dinero. Entonces, inmediatamente decía, no, esto va a ser una ofrenda especial que voy a dedicar a Dios. Entonces, dedicaban eso como una ofrenda especial para no ayudar a sus padres. Y decía, no, papá, mamá, y eso lo dice el Señor. Yeshua habla acerca de eso. No te puedo ayudar porque lo que tengo para ayudarte justo es lo que yo prometí o di o voy a dar como una ofrenda especial. Entonces, como lo voy a dar como una ofrenda especial, pues ya no tengo cómo ayudarte. El Señor ha estado hablando de la honra a los padres, precisamente en ese contexto, y el Señor demanda y dice, qué buena manera tienen ustedes de quebrantar el mandamiento. Le enseñan a los hombres a quebrantar el mandamiento, porque con ese tipo de excusas lo que se está haciendo es quebrantar el mandamiento. Entonces, como decir, no, mamá, pues yo guardo Shabbat y pues como yo guardo Shabbat, pues yo no te puedo visitar. Entonces, de esa manera, no solamente no la visita, sino que la va dejando abandonada, cuando puede usar el Shabbat perfectamente para visitar a su madre, puede sacar el tiempo, porque gloria a Dios por el Shabbat, tenemos la oportunidad allí dentro del Shabbat de sacar el tiempo, de ir, de visitarla, de decirle, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo servir? Aquí estoy, mira, ven, oremos, ven, y le lleva a usted la palabra, le lleva la bendición, y si le puede dejar una honra allí a su madre, si le puede dejar una ayuda económica, hágalo. Nosotros tenemos que entender que el mal siempre será vencido con el bien, y lo que nosotros hagamos por nuestros padres, el Señor siempre lo verá como una honra, y esa honra tiene promesa. Te irá bien, dice la palabra, te irá bien, le va a ir bien, dice la palabra. Entonces nosotros no podemos sacar de pronto excusas, sobre todo tan bíblicas, para tratar de no hacerlo. ¿Ok? Entonces, no va a quebrantar Shabbat, hágalo, porque hay que salvar la vida, salvar el alma y hacer lo bueno. ¿Ok? Dice acá otra pregunta. Hay otra pregunta acá, dice, en la honra a los padres, ¿es válido compartir con ellos en fiestas mundanas o reuniones donde beben, se embriagan, toman licor? Y si no van a esas reuniones, entonces los padres se enojan o se entristecen porque no están los hijos juntos. Bueno, esto es algo muy típico, amados hermanos. Y sucede precisamente cuando es el hijo el que se convierte, y de pronto los padres pues no son padres creyentes y tienen otros hijos. Lo normal, sobre todo en Latinoamérica, porque esto es algo muy latinoamericano, muy latinoamericano. El latinoamericano tiene esta cuestión de que hace fiesta por todo, ¿no? Fiesta por una cosa, fiesta porque sí y fiesta porque no. Así es el contexto latinoamericano, por lo menos estoy hablando aquí en Colombia o aquí en Cali, lo estoy hablando aquí, la verdad, la gente puede decir que no tiene dinero para todas las cosas, para nada, pero sí, cuando se trata de reuniones y de licor y de todo eso, ahí sí de una vez aparece. Entonces es una tendencia muy propia de estas regiones acá, que las familias se tengan que reunir o se reúnan a tomar, a beber y a hacer fiestas y todo esto, parranda y todo eso, que ¿qué queda en medio del licor y en medio de todas las cosas? Pues obviamente nada bueno, ¿no? Nada bueno, porque pues, ¿qué puede salir bueno de una reunión de ese tipo? A lo último, ¿sí? Entonces, pues la gente está acostumbrada a hacer esto. Justo cuando sucede que un integrante de la familia se convierte al Señor, se vuelve al Señor. Y ese integrante de la familia, pues, ahora empieza a entender que su vida es una vida nueva, que debe cambiar, que debe vivir una vida en santidad para el Señor, y pues que muchas veces este tipo de reuniones pues no van a ser saludables para su vida espiritual. Claro, no le suma. Entonces, que la familia, que hizo una reunión y sabe la persona que en esa reunión pues terminan bebiendo, tomando todo esto, pues sencillamente, amados hermanos, creo que para eso deben haber otros espacios, ¿sí? No solamente los espacios de ese tipo son los que realmente
van a congregar o van a tener allí a la familia unida. No, eso no nos podemos dejar engañar del enemigo creyendo que esas son las reuniones La manera más útil. que que unen a la familia. Esa es la manera más útil que usa el enemigo. Sí, porque uno dice, bueno, si tanto se quieren reunir, ¿por qué? Y eso hablan de una unidad familiar, Carlos, que uno dice, no, y es que esos son los super hermanos, los super papás, los super tíos, son súper unidos. Y apenas el que se convierte, le dice, yo también quiero unirme con ustedes, los invito a mis reuniones sociales. Dice, no me hable de iglesia. A mí me respeta. Muchos dicen, no, a mí no me hablen de iglesia, no me hablen de nada, a mí no. Esa es mi reunión social, así como antes yo compartía, ahora quiero que compartan conmigo acá. Entonces ahí sí, ya no son unidos, ya no te quieren como hermano, ya te volviste esto y aquello. Entonces uno dice, eso es una cosa muy conveniente. O sea, si es para allá, sí hay unidad, pero si el que está convertido los trae para acá, no, eso no es unidad. Y eso no es un tipo de reunión social. Entonces, ahí es donde es muy raro. Claro, entonces dicen acá entonces que los padres se molestan o se entristecen porque los hijos no están unidos, porque la forma de ver a sus hijos unidos es allí, sí, en medio de un tipo de reunión de esas, y entonces los padres se van a molestar. Bueno, ya eso es otra cosa muy diferente. Ya si un padre o una madre se va a molestar porque su hijo creyente ya no participa de ese tipo de reuniones que son de tipo mundano, con licor, con toda esta situación que eso desencadena y todo lo que conlleva un tipo de ese tipo de reuniones, ¿sí? Claro. Pues entonces, amados hermanos, si los padres se van a molestar con el hijo creyente, porque con el que se molestan es con el creyente, no con el que está allá emborrachándose. No. Sí, y de parranda, y de todo esto. ¿Sí? Entonces, si se van a molestar con el creyente porque no participa de eso, eso no es deshonra a los padres, para nada, eso es manipulación. Y hay que ya aprender aquí ya con discernimiento qué es honra y qué es manipulación de los padres, porque los padres también pueden terminar manipulando a sus hijos para que ellos hagan lo que ellos quieren. Claro. Y recuerden, amados hermanos, que como creyentes, para nosotros hay una norma de fe que es la palabra. Y esa norma de fe es inquebrantable. Y por tanto, nosotros no podemos participar de aquello que la misma palabra nos dice que no participemos. Y nosotros debemos entender muy bien esto, amados hermanos, que por honrar a nuestros padres, supuestamente honrar, y lo hago así en breve, ¿sí me están viendo ahí? Sí, entre comillas, honra, entre comillas, que por honrar a nuestros padres, sí, por honrar a nuestros padres, entonces vamos a estar allí participando de eso. No, aquí primeramente entonces va a estar por encima la honra al eterno Dios. Va a primar la honra a Dios. Es que ahí también uno tiene que analizar que en el tiempo del Señor Yeshua, los hermanos del Señor Yeshua no lo reconocían a Él. Y cuando eso sucedió, ahí fue cuando él dijo, no, pues si ellos no me reconocen, yo estoy con los que me reconocen. Sí, así es. Ahí sí hay, creo que esa relación, porque sí los hermanos de Yeshua. Sí, no le reconocían. Diferente a su madre, pero los hermanos de Yeshua, dice la palabra que no le reconocían. Vinieron fue ya después, ¿no? Porque hay que hacer de hecho, lo trataban de manera despectiva. Sí. Ni siquiera creían en él. Dice exacto. Entonces, hay momentos en las relaciones entre la familia que cuando la gente está contraria al eterno Dios, pues uno ya empieza a tomar esa distancia prudente. Y ahí es donde yo me hago la pregunta. O sea, ¿yo por qué? Hago la pregunta, lo que la gente dice. ¿Yo por qué tengo que honrar a un padre que nunca me ha dado nada? Y se paran sobre eso. Pero nosotros así mismo no defendemos cuando tengo que honrar a mi Padre Celestial que está por encima, así mi familia que es terrenal y que está en cosas diferentes al Evangelio, yo sí ya no me siento mal y pues ya, no, yo tengo que defender el mandamiento que está por encima del gusto de mi familia que no comparte el Evangelio. Entonces, así es. Ahí sí toca como hacer mejor dicho, volvernos radicales. Y es muy importante ese punto que mi esposa tocaba ahora, que hablando de los hermanos del Señor Yeshua, que no le reconocían, los hermanos de sangre, que no le reconocían, en principio no reconocían, incluso le trataban de manera despectiva, dice que no creían en él. Y le decían, bueno, si tú eres, entonces ve, muéstrate, date a conocer y todo esto, porque la verdad, ellos no le reconocían a él. Claro. Posteriormente,
le vinieron a reconocer, Ya entre después. ellos uno que llegó a ser incluso precisamente apóstol, Jacob, Ujú. sí, hermano de nuestro Señor, precisamente le reconoce y está allí. Pero en principio no. No lo Por hizo. eso él tuvo que ir a hacerse de unos discípulos y de unos apóstoles que en principio no fueron su familia, claro, no fueron sus hermanos. Claro, debería suponerse, y en el mundo ideal, por así decirlo, deberían ser sus propios hermanos quienes, claro, venga hermano, vamos a hacer esto. No, pero él le tocó escogerlos de afuera, porque eso era lo que nos iba a pasar ahora también. Mientras ellos no reconozcan al Señor, ellos siempre van a hacer oposición de lo que nosotros creemos. Cuando ya ellos reconozcan, pues qué bendición. Entonces, ya pueden estar ahí con nosotros en comunión. Nosotros debemos entender que honrar a nuestros padres no es hacer conforme a lo que ellos quieren, así sea eso en contra del eterno Dios. No, aquí hay jerarquías, y la jerarquía suprema es nuestro Dios. Y nada, absolutamente nada, debe ser contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la honra que le voy a dar a mis padres es contraria a la voluntad de Dios. No, entonces ni siquiera está honrando a sus padres, porque es contrario al eterno Dios. Entonces, hay padres que quieren manipular. Ay, no, mire, mi hijo por estar allá en esa iglesia ya no se reúne con nosotros. Ya no está en nuestras reuniones. ¿Pero por qué no está? Porque son reuniones en donde lo que se habla y lo que se actúa y la forma en que se desenvuelve, pues no es acorde a la espiritualidad de la persona. ¿Para qué uno va a estar en esas reuniones donde terminan tomando licor en medio de la borrachera? ¿Qué termina hablando la gente? No. ¿Sí? Son cosas que no son santas delante del eterno Dios. No son conversaciones agradables del eterno Dios. No son conversaciones que van a servir, como dice la palabra, que en todo momento estemos hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que estemos atentos a la cuestión espiritual. Ahí no, en ningún momento se va a estar hablando de eso, sino cosas que no van a edificar, cosas que no van a servir para el alma, solamente ambientan es la carne. Y eso puede conllevar a que incluso la persona, el creyente, se pueda terminar contaminando y hasta termine regresando al mundo. Entonces, los padres de familia no pueden llevar al hijo a esta condición de que no lo están honrando, porque entonces mi hijo ya no participa en ese tipo de reuniones. Hay muchas formas de honrar. Si los otros hijos honran a sus padres haciendo reuniones donde terminan en todas estas juergas y todas estas borracheras y todas estas cosas, pues usted hónrelo como un hijo de Dios. Entonces le diga, bueno, papá, mamá, lo voy a invitar a un almuerzo. Lo voy a traer a mi casa a un almuerzo, o lo voy a invitar a un restaurante, mamá y papá, por mi cuenta. Ya usted estuvo allá, entonces empiece usted a honrarlo de manera diferente a los otros hermanos. Si ellos lo honran de esa manera, pues usted honrelo de manera diferente. Usted llévelos a su casa, haga una comida, llámelos a todos, celebra y de una vez presenta el evangelio. Claro. Los traje aquí, hermanos, tíos, papás, la reunión, con la comida. ¿Quieren la unión familiar? Dígale, mamá, papá, los invito a mi casa y ya predica. Hermanos, voy a invitar a mi mamá y a mi papá a almorzar. Que todos vayan. Ustedes pueden venir, los invito, vengan. Y cuando vengan, usted les tiene allí el alimento físico y también el alimento espiritual. Empieza a predicar. Y yo quiero entonces hoy aprovechar para compartir con ustedes la palabra, que es muy importante, que esto es alimento para ustedes. Hoy nos vamos a embriagar, pero del espíritu, de la palabra. En ese momento van a decir, ay no hermano, si vas a volver a hacer eso, mejor no nos invites. Y al creyente le toca respetar y no se puede enojar, pero los de afuera sí se pueden enojar y uno se siente mal, no tiene identidad. Usted no tiene identidad. Entonces ningún hijo se puede dejar manipular, un hijo creyente se puede dejar manipular por sus padres que no son creyentes. Y la única manera que usted le puede servir el evangelio a sus padres, a sus parientes, es predicándoselos. Claro, predíquenlos. No en reuniones. No piensen que porque se están yendo a ese tipo de reuniones y están participando en ese tipo de reuniones, con eso se van a ganar el alma de sus padres o de sus hermanos. Antes los está enterrando.
No va a haber la diferencia nunca. Porque ellos no van a poder tener la oportunidad del arrepentimiento, de discernir, de diferenciar lo bueno de lo malo. No van a tener la oportunidad. Hicieron esa reunión allá, entonces usted los invita. Invítelos, no, que mis hermanos no quieren venir. Bueno, invite a sus papás, sáquelos, llévelos y siempre propenda por una oportunidad donde sea usted el que haga las cosas, el que está al frente y les dé la palabra. No, que ese tipo de reunión no me gusta. Bueno, a mí tampoco, entonces me gusta ir a la de ustedes así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una manera diferente de ver las cosas. Ahora yo tengo una manera totalmente diferente de ver las cosas y lo veo por la palabra y ahora entiendo todo por la palabra. Así que, amados hermanos, la honra a los padres no es hacer lo que ellos quieran que sea contrario a la voluntad del eterno Dios. Sí, Señor. Por encima de todo está la voluntad del eterno Dios. Por encima de todo, de padres, de madres, de autoridades, de todo. Es como una autoridad. Si hay una ley que a mí me obliga a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, esa ley yo no la voy a cumplir nunca. Así está en la Constitución. Pero lo van a meter a la cárcel. Bueno, entonces me tienen que llevar a la cárcel. Pero no lo voy a hacer porque es contrario a la voluntad de Dios. Después de que todas las leyes sean acordes a lo que Dios ha establecido, amén. Lo hacemos y nos sometemos. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido. Pero si el día de mañana hay una ley, no. Y así mismo lo hacemos con nuestros padres. Si nos van a exigir y nos van a pedir que hagamos algo que es contrario a la voluntad de Dios, no. La respuesta es no. Un no rotundo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender.